Muy buenas tardes, mi nombre es Gustavo Lozano y junto con mis compañeros José Héctor Caballero, Jonathan Gabriel González y Saúl Jiménez Ocampo, presentamos nuestro proyecto de diseño naval para la embarcación tipo OSB, por nombre dado Oro Negro. Este proyecto fue desarrollado siguiendo la metodología de la espiral de diseño, la cual integra de manera iterativa todas las etapas del diseño naval, como la definición de requisitos, establecimiento de dimensiones principales, análisis hidrostático e hidrodinámico, distribución del arreglo general, selección de equipamientos y cálculos de estabilidad. La metodología nos permitió optimizar el diseño para cumplir con los estándares internacionales y satisfacer los exigentes requerimientos de la industria offshore, particularmente en operaciones de soporte a plataformas petroleras. Durante esta presentación explicaremos cómo cada etapa de este proceso contribuyó a la creación de un buque eficiente, seguro y funcional, capaz de operar en condiciones marítimas adversas. Este proyecto presenta el diseño integral de una embarcación de apoyo offshore, por sus siglas en inglés, Offshore Support Vessel, OSV, desarrollada para satisfacer las exigencias de las operaciones en alta mar. Los buques tipo OSV desempeñan un papel crucial en el soporte logístico y operativo de plataformas offshore, principalmente en la industria del petróleo y gas, garantizando el transporte seguro y eficiente de personal, equipos y suministros en condiciones marítimas desafiantes. Utilizando la metodología de la espiral de diseño en el proceso se integran aspectos claves como la optimización de la forma del casco, análisis hidrodinámicos y de estabilidad, evaluaciones estructurales, así asegurando el cumplimiento de la normativa de la OMI, Organización Marítima Internacional, y los estándares de las sociedades de clasificación, en este caso con la casa clasificadora ABS. El diseño también incorpora sistemas avanzados de propulsión y maniobra que permiten un posicionamiento preciso y una mayor eficiencia en los tiempos de tránsito, esenciales para las operaciones offshore. Cada etapa del diseño considera cuidadosamente el perfil operativo del USB, equilibrando la capacidad de carga, la eficiencia de combustible y el cumplimiento ambiental. También la viabilidad económica. Este enfoque integrado busca integrar una embarcación confiable y robusta, capaz de cumplir con los estrictos requisitos de las operaciones en alta mar, sentando las bases para las fases de construcción y despliegue operativo. La metodología para este proyecto de diseño de una embarcación tipo OSB sigue un enfoque estructurado e iterativo para garantizar un análisis integral y la optimización de cada aspecto de diseño. Este enfoque integra prácticas estándar de la industria y cumple con los requisitos normativos específicos de los buques de apoyo offshore. Las etapas de esta metodología se describen a continuación. Número 1. Diseño del proyecto y análisis de requisitos. Se define el perfil de emisión del buque OSB, los parámetros operativos y las especificaciones del cliente. Número 2. Desarrollo de diseño conceptual. Se desarrollan los conceptos iniciales del diseño basados en los requisitos de la misión. Esto incluye el establecimiento de dimensiones principales, selección de forma del casco y la creación de un diseño preliminar para los espacios de carga, alojamiento y maquinaria. Número 3. Diseño preliminar y análisis de viabilidad. Se realizan cálculos preliminares incluyendo estimaciones de pesos, análisis de estabilidad y predicciones de resistencia y potencia. Se evalúa que el diseño conceptual cumpla con los requerimientos de estabilidad, rendimiento hidrodinámico y operatividad. Número 4. Optimización de la forma del casco e hidrodinámica. Se refina la forma del casco para optimizar el comportamiento en el mar y el rendimiento en resistencia mediante análisis de dinámica de fluidos computacionales, por sus siglas CFD, y si es aplicable, pruebas del modelo. El objetivo es minimizar la resistencia, el consumo de combustible y mejorar la estabilidad del buque. Número 5. Diseño y análisis estructural. Para este caso se desarrolla mediante un modelo de la sección media del buque, utilizando análisis por elementos finitos y cálculos de cargas estructurales para garantizar con el cumplimiento de estándares de la Sociedad de Clasificación y durabilidad bajo cargas operativas. Número 6. Selección de propulsión y sistemas de potencia. Se evalúan las opciones del sistema de propulsión y se selecciona la configuración más adecuada. Esta fase incluye el análisis de los requerimientos de potencia, eficiencia de combustible y cumplimiento ambiental. Número 7. Evaluación de estabilidad y seguridad. Se realizan análisis integrales de estabilidad para verificar el cumplimiento con los criterios de estabilidad de la OMI. Esto incluye evaluaciones de estabilidad intacta y dañada, además de la implementación de características de seguridad para operaciones offshore, como capacidades de DP,
por sus siglas en inglés Dynamic Position, posicionamiento dinámico, de ser necesarias. Número 8. Estimación de costos y análisis económico. Se calculan los costos del proyecto incluyendo gastos de construcción, operación y mantenimiento. También se realiza una evaluación económica para determinar la rentabilidad del buque a lo largo de su vida útil operativa. Número 9. Diseño detallado y documentación final. Se finalizan todos los elementos de diseño, incluyendo planos de ingeniería detallados, esquemas de sistemas y especificaciones técnicas. Se prepara la documentación para su presentación a las autoridades reguladoras y para la fase de construcción. Revisión y validación. Se realiza una revisión final y validación del diseño para garantizar que se cumpla con todos los requisitos del proyecto, estándares normativos y especificaciones del cliente. Se implementarán ajustes finales en la base de comentarios de las partes interesadas. Con esta metodología aseguramos que el proyecto de diseño del buque tipo OSB se ejecuta de manera ordenada y técnica, maximizando la eficiencia y garantizando el cumplimiento con los requisitos del cliente y regulaciones. Requerimientos de la embarcación. El diseño preliminar de la embarcación OSB, clasificada como un buque de suministro de plataformas, por sus siglas en inglés PSB, establece los siguientes requisitos esenciales para cumplir con sus funciones. Número 1. Capacidad de peso muerto. Con una capacidad de 5.646 toneladas métricas, permitiendo el transporte de combustible, agua, materiales de perforación y equipos necesarios para operaciones offshore. Número 2. Especificaciones de velocidad. La velocidad máxima debe ser de 14.3 nudos para entregas urgentes y una velocidad operativa mínima de 12 nudos para tránsitos eficientes y ahorro de combustible. Estabilidad y comportamiento en el mar. Garantizar estabilidad y operatividad segura bajo diversas condiciones ambientales y estados del mar típicos de zona offshore. Cumplimiento regulatorio. Adherencia a estándares internacionales de seguridad y medio ambiente, cumpliendo con la normatividad aplicable para buques de apoyo offshore. Dimensiones principales. Las dimensiones principales de la embarcación OSB se determinaron mediante un análisis de regresión lineal basado en un conjunto de datos integrales de diseños de buques comparables. Este enfoque asegura que las dimensiones seleccionadas optimicen el desempeño operativo mientras cumplen con los requisitos estructurales para el soporte offshore. Las dimensiones derivadas son las siguientes: eslora total 96.03 metros, una manga de 21.42 metros y un puntal de 9.7 metros. Tras el análisis de regresión, el conjunto de datos utilizado para estos cálculos junto con los gráficos de regresión correspondientes se incluyen como referencia. Estos gráficos demuestran la correlación entre el tamaño del buque y los indicadores claves de rendimiento, validando la precisión de las dimensiones seleccionadas y su idoneidad para las operaciones offshore previstas. La tabla de recomendaciones para el diseño del buque. La siguiente tabla describe las recomendaciones para parámetros clave del diseño del buque, específicamente aplicables para la embarcación OSB. Estas recomendaciones ayudan a garantizar un rendimiento óptimo, estabilidad y eficiencia operativa durante toda la vida útil del buque. Parámetro de diseño. Eslora manga. Recomendación 4.5 a 6.5. Con esto garantizamos una forma adecuada del casco para estabilidad y maniobrabilidad. Parámetro de diseño, manga puntal. Recomendación de 2 a 3. Equilibra la estabilidad y la eficiencia estructural del buque. Relación eslora puntal. Radio recomendado de 9 a 12. Este define las proporciones del buque y asegura su navegabilidad. Parámetro, coeficiente de bloque. Recomendación 0.6 a 0.75. Indica la plenitud del casco afectando la resistencia y velocidad. Coeficiente prismático. Recomendación de 0.6 a 0.7. Refleja la distribución del volumen del casco a lo largo de su longitud. Esas son las recomendaciones y los resultados obtenidos para nuestro buque Blast Gold tipo OSB. Obtenemos unos parámetros de diseño de eslora manga con un cálculo de 4.48 la relación, manga puntal con una relación de 2 a 1, eslora puntal con una relación de 9.8, coeficiente de bloque de 0.61, coeficiente prismático de 0.65. Estos valores representan las proporciones y coeficientes del diseño y estos se encuentran dentro de los rangos recomendados, asegurando el cumplimiento de las mejores prácticas de la industria y los estándares internacionales.
Plano de líneas. El plano de líneas es un componente crucial en el diseño del buque, ya que proporciona una representación gráfica detallada de la forma y geometría del casco. Este plano incluye las waterlines, las buttock lines y las station lines. Esas líneas son esenciales para garantizar el rendimiento hidrodinámico, la estabilidad y la integridad estructural del buque. Este plano sirve como base para la construcción del casco, análisis de estabilidad y optimización, asegurando que el buque cumpla con los requisitos operativos y normativas regulatorias. El plan de arreglo general. El plan de arreglo general es un esquema detallado que muestra la distribución interna del buque, incluyendo compartimientos, espacios y elementos estructurales. Este plan es esencial para el diseño, construcción y operación, ya que optimiza la asignación de espacios y asegura el cumplimiento de estándares internacionales con la OMI y el SOLAS. Incluye una representación del casco y la estructura. Representa casco, cubiertas, mamparos y refuerzos estructurales. También representa los compartimientos, detalla las bodegas de carga, tanques de lastre y combustible, salas de máquinas, alojamiento y áreas técnicas. También detalla la estabilidad, asegura una distribución adecuada del peso y sistemas de lastre para mantener la estabilidad y seguridad en condiciones operativas. Los tanques de agua y de mar y combustible están estratégicamente distribuidos para garantizar equilibrio y estabilidad. Los tanques de carga también están representados, indican su tamaño y su capacidad. El plan de arreglo general no solo guía la construcción del buque, sino que también sirve como referencia para operaciones, mantenimiento y modificaciones futuras. De ahí su importancia. Cálculos de francobordo. Este cálculo considera las principales dimensiones y características del buque OSB Black Gold, clasificado como buque tipo B según las normativas internacionales, basados en el Convenio Internacional sobre Líneas de Carga de 1966. A continuación se resumen los datos principales. Para los cálculos consideramos los siguientes datos. Tipo de buque, buque tipo B, una eslora total de 96 metros, una manga máxima de 21.7 metros, un puntal máximo de 9.8 metros, un calado al 85% del puntal mínimo de 8.33 metros, un espesor de la placa de cubierta de 0.0254 metros, una eslora de arqueo de 92.44 metros, una eslora entre perpendiculares de 92.44 metros, una eslora a la línea de flotación de 94.751 metros, un volumen de desplazamiento de 10.305 toneladas y un coeficiente de Bloch de 0.61. Con eso pudimos obtener unos cálculos, los cuales nos dieron como resultados un francobordo de verano de 1.498.75 milímetros, un francobordo tropical de 1.352.81 milímetros, un francobordo de invierno de 1.671 milímetros y un francobordo del Atlántico Norte de 1.721.69 milímetros. Las características del buque tiene por nombre Black Gold con una clasificación. Está certificado por American Bureau of Shipping, por sus siglas en inglés ABS, con las siguientes clasificaciones. La clasificación A1, construcción bajo la supervisión de ABS, cumpliendo con los requisitos estructurales y de maquinaria para navegación segura. Clase Fire Fighting Vessel 1, capacidad de combate contra incendios según estándares internacionales para operaciones offshore. OSR-C2, diseñado para soporte offshore, incluyendo transporte, remolque y asistencia en plataformas petroleras. AMS, sistemas de maquinaria automatizados para mejorar la eficiencia y seguridad. ACCU, control centralizado automático, permitiendo operación remota de la sala de máquinas. DPS-2, sistemas de posicionamiento dinámico nivel 2, con redundancia para mantener precisión en condiciones adversas. UWILD, permite inspección submarina del casco sin necesidad de dique seco. SPS, cumple con requisitos de diseño para buques con propósitos especiales. Buenas tardes, yo soy Héctor Caballero. Para la selección del equipo se realizaron los análisis en el Maxur Resistant, el cual nos otorgó un resultado de una potencia al freno de 3.686 kilowatts y una resistencia de 477.8 newtons.
Estos análisis fueron realizados mediante el método Holtrop. Después de los resultados, se hizo la selección del motor en base al programa de predicción de potencia, PPP, de la Universidad de Michigan. Después, según los resultados obtenidos, la máquina debería de tener una potencia efectiva de 3.470 kilowatts. Esto en base a una velocidad de diseño de 15 nudos de la embarcación. Para la optimización de la hélice, se realizó el análisis en el programa de optimización de hélice del programa de la Universidad de Michigan, el cual nos otorgó resultados de una eficiencia de aguas abiertas de la hélice de 0,726. Potencia de frenado. Para la potencia de frenado se realizó mediante una fórmula, la cual nos otorgó dos tipos de resultados, en la cual se llevan a cabo con dos diferentes márgenes, el margen de servicio y el margen de diseño. Con el resultado que nos otorgó la fórmula con el margen de servicio fue de 6.332 kilowatts de potencia, y con el margen de diseño obtuvimos una potencia al freno de 5.276 kilowatts. Para esta fórmula necesitamos la potencia al freno, la eficiencia del casco, la eficiencia rotativa, la eficiencia del eje, la eficiencia en aguas abiertas, entre otros. Frecuencia natural del casco. En este modelo no se encontró ninguna zona en la que la frecuencia de excitación coincidiera con la frecuencia natural. Esto quiere decir que la frecuencia natural del barco no experimenta algún tipo de resonancia con el motor principal o la hélice, lo cual eran los resultados esperados al hacer este análisis. Selección del motor principal. Una vez estimada la potencia efectiva en el programa PPP de la Universidad de Michigan, se eligió del catálogo de motores marinos un motor diésel de 4 tiempos. Esto para satisfacer la necesidad que tiene el barco de una potencia al freno de 6.632 kilowatts. Para evitar resonancia, se buscó un motor con un número de cilindros pares, ya que el número de la pala de la hélice son 5. Esto para evitar cualquier tipo de resonancia en el barco. Selección del generador. Se decidió seleccionar 2 generadores marinos Caterpillar con capacidad mínima de 260 kilowatts y una capacidad máxima de 565 kilowatts cada uno, lo cual satisface los 352 kilowatts que requiere la embarcación. Estos resultados fueron obtenidos mediante una tabla de Excel, la cual fue proporcionada por el profesor de la clase. También se eligió un generador de emergencia diseñado para aplicaciones marinas con opciones de 40 kilowatts y 110 kilowatts. Para la distribución de los generadores y motores en nuestro OSB, decidimos colocar los generadores principales debajo de la dead house, que sería nuestro puente de mando, por debajo de la línea de agua del barco, y colocamos los motores principales a popa, correspondientes a nuestros 2 thrusters que impulsarán a nuestro OSB.
Maniobrabilidad. El análisis de maniobrabilidad se realizó en el programa MPP de la Universidad de Michigan, en los cuales se tienen como características principales del barco la eslora, manga, puntal, calado, manga moldeada, y lo cual nos arroja como resultados un diámetro táctico de 343.31 metros. Arreglo general de tanques. El arreglo general de tanques está compuesto por 7 tanques de proa, 8 tanques de lastre, 28 tanques de crudo, el cual todos estos tanques componen un total de 43 tanques de carga. El llenado de estos tanques al 100% nos proporciona un desplazamiento de 6.290 toneladas. Para obtener el cálculo de pesos de nuestro OSB nos apoyamos del formato del libro de Excel Pesos R11, previamente proporcionado por el profesor, donde llenamos los datos correspondientes en el apartado de parámetros adicionales, obteniendo con la ayuda de la aplicación de Maxur Modeler en el apartado de cálculo de áreas, las áreas totales de las superestructuras, que en este caso fueron las grúas, contenedores y winches de popa de nuestro OSB. Obtuvimos también el área total medido a partir de la línea de agua cubierta de nuestro puente de mando. Posteriormente llenamos los parámetros de puntal, alistamiento y otros parámetros adicionales. Después nos pasamos a la hoja de pesos, donde llenamos los parámetros de diseño, como es la eslora de línea de agua, manga, calado, coeficiente de bloque, peso margen, coeficiente 1 más S, el KG, la superficie, el margen de la superficie libre, el BMT y otros parámetros más que se pedían modificar. Posteriormente, para poder calcular nuestro peso total y que cuadrara con el desplazamiento, que no excediera del 0% del peso. Agregamos todos los pesos a los elementos a la tabla con sus respectivos centros de gravedad con respecto a la longitud y su centro de gravedad con respecto a la vertical, o sea, el LSG y el BCG. Aquí cuidamos obtener un asiento lo más cercano a 0 metros o, si se podía, a 0 metros. Una vez realizado todos estos cambios al Excel, obtuvimos los siguientes resultados satisfactorios. Los cálculos de equilibrio fueron realizados en el software de Maxwell Stability, en el apartado de Equilibrium, donde previamente ya se había generado un arreglo general de tanques. Se establecieron 4 condiciones de carga: al 100%, al 75%, 50% y el cuarto en peso en rosca. Una vez corrido el análisis de equilibrio, se obtuvieron principalmente sus calados a sección media, correspondientes a su caso de carga, que se ocuparían posteriormente para el análisis de hidrostáticas. Una vez obtenidos los calados a sección media con su correspondiente caso de carga, procedimos a hacer el análisis hidrostático para obtener la curva de las curvas hidrostáticas, las curvas de forma y sus curvas de Bonjin, donde aquí podemos observar el comportamiento del coeficiente prismático, el coeficiente de bloque, el coeficiente de área de máxima sección y el coeficiente de área del plano de agua a la condición de 100% de carga del análisis hidrostático. Y aquí podemos observar el comportamiento de las curvas de Bonjin al 100% de carga de todas nuestras estaciones del barco.
donde aquí podemos ver el comportamiento de las curvas hidrostáticas a condición en calado en rosca, las curvas de forma en peso en rosca y el comportamiento de las curvas de Bonjin en peso en rosca de todas las estaciones. Los cálculos de estabilidad en intacta y en avería son muy importantes, ya que garantizan la seguridad de la estabilidad del barco en diferentes casos de carga o condiciones de avería. Es necesario que se evalúen con respecto a los códigos y normas internacionales, por lo que son indispensables para una memoria de cálculo y la propia seguridad del barco. Este análisis de estabilidad en avería intacta se realizó en Maxwell Stability en el apartado de Large Angle Stability, donde se evaluaron los 4 casos de carga de 0 a 45 grados de escora respectivamente, tomando los criterios de IMO, SOLAS capítulo 2, 1-8, el código de estabilidad intacta A749-18 y el MSC 267-85 para OSBs y las regulaciones de MARPOL 27 y 28 para códigos de intacta y avería respectivamente. Para los análisis de estabilidad en intacta se analizaron las 4 condiciones de carga, tomando en cuenta los criterios internacionales de IMO, SOLAS capítulo 2 y el código de estabilidad intacta A749 y el MSC 6785 para los OSBs, y tomando únicamente en cuenta la regulación 27 de MARPOL. Para el análisis en avería se estableció una condición de tanques dañados, dañando en este caso el pique de proa, 3 tanques de fondo, 2 de costados a estribor y un tanque de crudo a estribor. Posteriormente se realizó el análisis para cada caso de carga al 100, al 75, 50 y en rosca, obteniendo resultados válidos y pasando de manera satisfactoria con los criterios. En Maxwell Motion, los análisis RAWS y CG son herramientas claves para evaluar el comportamiento dinámico de un barco bajo la influencia del oleaje y otras fuerzas externas. Este análisis nos pide la entrada de la geometría del casco, condiciones de carga y frecuencia y dirección de las olas. En este caso, la velocidad a la cual va a ser el análisis será con 14.3 nudos con un golpe de costado de 90 grados. Estas olas cambian el centro de gravedad y alteran los momentos de inercia de las fuerzas de restauración. Estos análisis son fundamentales para el diseño de embarcaciones, optimización de la operatividad y cumplimiento de las normas ya establecidas. Esta gráfica nos va a mostrar, dependiendo de la frecuencia asignada, el roll y el pitch de nuestra embarcación. Ahí podemos ver los resultados que nos arroja. El CG Spectra se refiere a la evaluación de los espectros de respuesta en el centro de gravedad del buque, derivados de la interacción entre las condiciones del mar y las características dinámicas del barco. Para este análisis se requieren espectro de energía del oleaje, frecuencia y dirección de las olas, RAWS previamente calculados anteriormente, y las propiedades del barco, que son las ya conocidas, que son como la geometría del casco, y las condiciones de carga y la distribución del peso. Aquí podemos ver las energías de la respuesta dinámicas, como el cabeceo y el balanceo, y el centro de gravedad en función de otras frecuencias, que son las que les vamos dando para el análisis. Este análisis nos sirve para ir complementando los RAWS, ya que dependiendo del RAWS nos va a dar una espectra diferente. El análisis Remote Location se centra en evaluar las respuestas dinámicas del buque en puntos específicos que no son el centro de gravedad, permitiendo estudiar los movimientos y las fuerzas en ubicaciones remotas del barco. Las entradas que te pide este análisis son la ubicación remota, que se le dará a la ubicación donde se va a evaluar. Otro aspecto que pide son los espectros de energía del oleaje, que es la fuerza con la cual va a impactar o analizar,
Aquí se deben de analizar los métodos como Parson o John Snap y los RAWs previamente calculados anteriormente, los cuales nos va a dar resultados de respuestas dinámicas en términos de desplazamiento, aceleración y velocidades, calculados en función de las frecuencias de las olas ya asignadas. En el análisis Motion Sickness Incidence es una medida cuantitativa que evalúa el porcentaje de personas que podrían experimentar mareo en un tiempo determinado debido a los movimientos del barco. Es una herramienta crucial para diseñar embarcaciones más cómodas. Las gráficas de IMSI muestran cómo las características de los movimientos del barco en combinación con las condiciones del oleaje afectan la comodidad de personas a bordo. Se centra en los movimientos verticales y aceleraciones en puntos específicos del barco, a menudo en la ubicación donde se encuentran las personas, como es el centro de gravedad o zona de alojamiento. El cálculo utiliza modelos establecidos que correlacionan las aceleraciones verticales con las incidencias en mareo en los humanos. Esto nos sirve para garantizar que las áreas críticas cumplan con un establecimiento de confort. Los coeficientes hidrodinámicos globales son parámetros hidrodinámicos claves que describen cómo interactúa el casco del barco con el agua y las fuerzas externas. Estos coeficientes son fundamentales para entender el comportamiento dinámico del barco, ya que afectan directamente sus respuestas a las olas y las fuerzas externas. Estos coeficientes importantes son coeficiente de masa agregada, coeficientes de amortiguamiento, coeficientes de restauración. Esto nos da como resultado una matriz de masa agregada, una matriz de amortiguamiento y una matriz de restauración, como lo mencionado anteriormente. Esto nos ayuda a la optimización del diseño del casco, evaluar cómo las formas del casco afectan los coeficientes hidrodinámicos, buscando diseños que minimicen movimientos no deseados. El cálculo de resistencia al avance y potencia fue realizado con el software de Maxo Resistance, utilizando el método Holtrop, obteniendo como resultados una potencia necesaria de 3.612.700 kilowatts y una resistencia de 462.7 kilonewtons para una velocidad de diseño de 14.8 nudos. Se comenzó diseñando la grúa con los requerimientos del armador. Las dimensiones de esta grúa son una base de 1.08, una altura de 6 metros y una pluma que se puede extender hasta 10 metros, que puede cargar una carga de hasta 2 toneladas, y el peso de la grúa en total son 12 toneladas. Se procede a hacer el modelo de la cubierta con los refuerzos en el programa ANSYS, donde se dará una presión sobre la cubierta de 142.245 newtons. Esto es el peso que va a estar interactuando entre la grúa y la cubierta. El análisis Bowes-Mises del programa ANSYS nos dio como resultado 82 megapascales. Con base a este criterio de la sociedad de clasificación y considerando una carga máxima de la grúa, la tensión máxima de Bowes-Mises es de 82 megapascales. Del modelo son menores que la tensión admisible de la serie estructural, que son 200 megapascales. De esta manera, la cubierta principal del buque y la grúa offshore pueden tener un comportamiento estructural seguro para las diferentes cargas estudiadas en este trabajo. El análisis de costos del buque Black Colt integra una evaluación técnica detallada con una perspectiva económica, resultando en un costo total estimado de $72.85 millones. Este valor abarca múltiples componentes clave como los costos de materiales, manos de obra directa, costos de instalación, gastos en generales del astillero y requerimientos adicionales del propietario. Los materiales principales como el acero estructural representan un gasto significativo debido al peso estructural total del buque, mientras que la instalación de sistemas avanzados como los propulsores de proa y los estabilizadores contribuye tanto al costo como a la funcionalidad del diseño. El diseño técnico también influye directamente en el costo, considerando una eslora entre perpendiculares de 93.6 metros y un desplazamiento total de 10.305 toneladas. También un sistema de propulsión con una potencia instalada de 3.686.6 kilowatts.
Adicionalmente a esto, los márgenes por costos indirectos, overheads, que incluyen gastos operativos del astillero y los ajustes específicos solicitados por el cliente como equipos opcionales avanzados, se integraron para garantizar que el proyecto cumpliera tanto con los estándares técnicos internacionales como con las expectativas de funcionalidad y calidad. Este análisis de costos asegura que el diseño final no solo sea económicamente viable, sino que también sea optimizado para las exigencias operativas en escenarios offshore. A lo largo de esta fase se realizaron numerosos análisis para evaluar y mejorar varios parámetros de rendimientos, incluidos la estabilidad, la eficiencia y la durabilidad. Cada iteración de diseño trajo consigo mejoras y ajustes destinados a optimizar la funcionalidad en general del buque, asegurando que cumpliera con los requisitos técnicos y operativos del armador. Al integrar la retroalimentación y aprovechar las técnicas de modelo avanzadas, el diseño evolucionó hacia una solución integral que equilibra el rendimiento, la practicidad y la innovación de las embarcaciones OSB.